no es cualquier asunto, es una cuestión centralísima de los debates nacionales en multitud de países. Y en el caso de Estados Unidos, sin duda, es la coyuntura en donde este país, el debate político, el rubro de migración ocupó un primerísimo lugar, sobre todo con la campaña presidencial de Trump, como todos sabemos, y ahí en esa campaña quedó muy clara que hay una cultura muy fuerte, aparentemente que estaba guardada, escondida, que es antiinmigrante, que es racista, que es xenofóbica y que tomó el poder, sobre todo condicionada y dirigida por su actual presidente. Hay que asumirlo con esa escala, no es un posicionamiento ajeno a contradicciones, por eso se trata de un debate, es un gran rubro de política nacional e internacional, no es un asunto resuelto, hay una tensión muy fuerte en Estados Unidos sobre ese punto, pero por lo pronto el resultado es que predomina y ha prevalecido en los últimos meses, desde el 16 por lo menos, ha predominado esa posición racista xenofóbica, y recordarán que a los mexicanos en esa elección nos trataron de todo horrible, ¿no? Nos dijeron criminales, responsables de la seguridad en Estados Unidos, responsables de todas las cosas malas del mundo en Estados Unidos, y a los migrantes en general. Entonces eso téngalo por favor como referencia de arranque, porque es importante, y ahí me quedo con lo de donde dice política migratoria en Estados Unidos, ese rengloncito, porque desde el 16 y en adelante, y esto es uno de los puntos centrales de todo lo que voy a argumentar, se construyó y se definió todo un posicionamiento no solamente ideológico, sino institucional con relación a una estrategia antiinmigrante. Esto hay que tomarlo con precaución, pero tiene todas las bases para argumentarse. Primero, el asunto del muro no surge de la nada, surge como parte de una estrategia para frenar en el sentido físico el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Simboliza el mensaje último: no los vemos, pero tampoco los queremos, no los vamos a dejar entrar, ¿no? El muro es ese símbolo, no viene de ningún lugar, sino de ese posicionamiento. Misma historia con el debate legislativo sobre migración en Estados Unidos. O sea, Trump quisiera reformar todo el sistema legislativo de Estados Unidos, sobre todo para evitar más inmigración, sobre todo de la que llega solicitando asilo a la frontera sur de este país. No lo ha logrado, el muro sí lo ha estado avanzando, es un aparato que eventualmente va a servir para nada, como es ahora, pero representa y simboliza ese posicionamiento. Y la parte legislativa tampoco caminó, por lo menos hasta ahora, pero lo que sí ha caminado son un conjunto de medidas paralelas, con la misma intención y la misma dirección. Y también enfatizo que esto se definió desde el 16, en el 17 y durante el 18. Subrayo los tiempos porque son muy importantes. Es decir, antes de las caravanas, antes de la crisis migratoria. Primero fue la xenofobia y la política de exclusión y la estrategia antiinmigrante, después fue su implementación. Y agrego que en el discurso de Trump, y para ese posicionamiento xenofóbico establecido de manera previa, las caravanas pues sintonizaron perfecto. Fueron la evidencia empírica de que, miren, efectivamente vienen y nos quieren asaltar. Y si ustedes mueven el discurso de Trump en el tiempo y sus tweets y el movimiento de las caravanas, empatan perfecto. Y como diría también un gran político estadounidense, en política no hay accidentes, no hay circunstancias. Entonces eso lo dejo ahí
solo apuntado porque es materia de un gran debate, pero lo que sí no tiene ningún debate y que es un dato es, primero se definió la política antimigrante y la estrategia, y después apareció todo esto. La posición de rechazo, de retornar a la gente, de impedir arribos e impedir asilos, como ha sido toda la estrategia. Dejo ahí el punto, pero nos quedamos con la idea de que así se definió esa estrategia desde el 17 y desde el 18. México en el 18 cambió de gobierno, en diciembre, con el presidente López Obrador. México había tenido desde años antes una posición muy civilizada, por lo menos en la ley de migración, protectora de derechos, y enfatizada en diciembre del 18 con la promoción y estímulo del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. México fue país promotor centralísimo de ese Pacto Mundial. Estamos hablando de diciembre del 18. Y también en diciembre del 18, principios del 19, en coherencia con esos principios, en coherencia con la ley de migración, con la Constitución mexicana, con el pacto, con los compromisos internacionales, la política migratoria mexicana pasa de ser una política de contención o de semicontención, como había sido años antes, a una política abiertamente protectora de derechos humanos. Por primera vez se hace una estrategia enorme de cobertura y de atención humanitaria a los flujos migrantes. Este fue un giro, no solo conceptual, sino práctico, muy importante. Y me quedo hasta ahí. Porque después, en ese punto, el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar y a presionar y a presionar. De hecho, ya había habido acuerdos previos con México desde antes de entrar este gobierno, ya había algunos diálogos relacionados con lo que después se instrumentó, que fue el llamado Protocolo de Protección de Migrantes, que no es protocolo ni es protección, pero sí es de migrantes, son las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, tocan la puerta, piden asilo y les abren la puerta del otro lado y los regresan. Ese es el protocolo. Hasta ahora tenemos poco más de 60,000 personas, por ahí de las que ya han hecho este circuito, al que México aceptó. Derivado de presiones, de hecho todavía no había esas presiones, pero ya México ya había aceptado en diciembre que en buena voluntad íbamos a hacer esto. Entonces, primer gran cambio de la política migratoria. Empezamos ahí con algunas tensiones con Estados Unidos, pero se abre esa puerta. Estados Unidos sigue presionando, sigue amenazando, nos amenazan con militarizar la frontera, empiezan a obstaculizar los flujos fronterizos al comercio, sobre todo en puertos muy importantes como Nuevo Laredo, Juárez o mismo Tijuana. Y el clímax pues, fue la amenaza de los aranceles, ¿no? De que nos iban a poner el 5 y luego el 10 y luego el 15 si no nos portábamos bien con respecto al control del flujo migratorio. Y ahí se da otro paso de regreso a la política de contención, y por primera vez México instala un aparato pues militar, porque la Guardia Nacional es principalmente de soldados y de marinos, para el control migratorio. La Guardia Nacional asume ese rol y nos volvemos entonces en un aparato de contención migratoria en escala mayor. Resumo, tenemos ahora el Protocolo de Protección de Migrantes ya como parte de la política migratoria mexicana. Tenemos la disposición de Estados Unidos que impacta en México, que dice que los migrantes que soliciten asilo y que cruzan por la frontera tienen que haber solicitado en el país de tránsito, y entonces ahí está la pobre Comar atendiendo ahorita ya más de 60,000 personas. Tenemos a la Guardia Nacional y tenemos
una política migratoria que está más focalizada sobre la contención, la inhibición del flujo y pues hasta la Guardia Nacional en el Suchiate ahí firme que nadie más cruce de manera irregular. Ese es el tono en el que estamos. Pero no terminó ahí, paso a la parte de la política regional, no terminó ahí la estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos hizo otras disposiciones internas de Homeland Security, del Departamento de Justicia, y establece acuerdos que les llaman acuerdos de cooperación en materia de asilo, y los firma primero con Guatemala, los firma después con El Salvador y los firma con Honduras. Y esos acuerdos dicen que entonces los que lleguen a Estados Unidos, pues en función de las decisiones que tome el gobierno y las autoridades migratorias, los regresan hasta Guatemala, El Salvador o Honduras. Ese procedimiento, que es pues ya formalmente ya es de tercer país seguro, ha estado muy oscuro, ha estado oculto. De hecho, los gobiernos de estos países no han sido abiertos en ese tema. Estados Unidos sí ha sido muy abierto, ya hasta lo reguló, ya lo publicó en su periódico oficial, y son ya acuerdos que están en curso. Y esta es mi conclusión sobre política migratoria en la región. Estamos caminando de manera acelerada a que las políticas migratorias de Estados Unidos, que ya estaba muy claro, la de México, que no estaba claro, pero ya ahora ya está clara, la de Guatemala, la de Honduras y la de El Salvador, todas van a estar sintonizadas en la estrategia antiinmigrante definida, influida, acordada con Estados Unidos, con este gobierno de Estados Unidos. Que nos ha acusado de todo, que no quiere a los centroamericanos, que no quiere a los mexicanos, que no quiere a personas de países subdesarrollados. Y es una gran paradoja, porque los países que expulsan a personas por estar en condiciones de extrema vulnerabilidad de sus vidas o de su condición material, y que debe y es expulsada, acaba de acordar que va a recibir a personas para darles refugio. Entonces acaba ya de ocurrir el primer retorno de un hondureño a Guatemala. Visto de conjunto, es una gran transformación de las políticas migratorias regionales, que afecta al concepto de asilo, evidentemente va a afectar a los flujos migratorios, y cierro, está dirigida para que ya nadie se mueva. Obviamente las presiones sociales que provocan la migración van a existir, van a subsistir, y estamos avanzando entonces a una región con presiones sociales cada vez más duras, especialmente en los países de origen, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ese es el cuadro, nada bueno. Por eso lo que decía yo del fantasma antiinmigrante que recorre el mundo, se está estacionando de manera muy agresiva en la región, se está materializando y se está convirtiendo en políticas de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Tonatiuh, por una exposición muy interesante y además por presentar un tema tan complejo de manera tan meridiana. Te lo apreciamos mucho y es increíble ver cómo la migración se ha vuelto el combustible de decisiones políticas extremas, inéditas en diferentes partes del planeta, en ideologías en muchas ocasiones histéricas inclusive. Entonces, gracias por darnos muchos temas de reflexión, y como colofón de mi breve comentario a tu presentación, la referencia al muro, a la falacia del muro,
no se nos olvide que aproximadamente el 65% de los indocumentados en los Estados Unidos llegan por avión o en coche. Pasamos la palabra al tercer ponente de este interesante panel, que es nada menos que el padre José Alejandro Solalinde Guerra, que nos decía originalmente de Texcoco, pero avecindado en la Ciudad de México la mayor parte de su vida. El padre Solalinde es fundador y director del albergue de migrantes Hermanos en el Camino. Su misión de acompañamiento a las y los migrantes le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Como defensor de derechos humanos, permanece muy atento a otras causas sociales. El padre Solalinde es licenciado en Historia, Psicología y maestro en Terapia Sistémica. Es autor de El Reino de Dios y ha colaborado en los libros Solalinde, Los Migrantes del Sur y Revelaciones de un Misionero, Mi Vida Itinerante. Le damos una cálida bienvenida a este ícono de la defensa de los migrantes. Yo pedí estar así con un micrófono más cómodo para poderlos ver, porque así no alcanzaba a verlos. Muchas gracias a mis compañeros de mesa que comparten estas importantes reflexiones, y también con ustedes. Me siento muy feliz que hayan compartido su presencia, su valiosa presencia con nosotros, con nosotras. Yo creo que la lectura del acontecimiento migratorio, no me gusta llamarle fenómeno, sino un acontecimiento histórico, la lectura es mutante, porque se va moviendo, así como también el acompañamiento tiene que ser dinámico. Eso lo aprendí. Cuando veía que llegaban cientos y cientos y una vez 1,200 migrantes en un solo día a nuestro albergue, pues pusimos el albergue y después otro y ahorita la Iglesia Católica tiene 123 o algunos dicen que más albergues. Está bien, llegaban, pero ahora ya no están llegando porque las cosas cambian. Sí llegan, pero ya de otra manera, llegan con papeles, llegan de otra manera. Ahora he aprendido que no son los migrantes los que tienen que llegar a nuestros espacios. Somos nosotros los que tenemos que llegar a ellos, acompañarlos, caminar con ellos y abrir nuevos espacios cuando así lo exija su necesidad. Yo quiero que tengamos como marco ideológico, porque tiene que ser así, que existe una oposición, por no decir una guerra no declarada, entre los poderes fácticos capitalistas representados por Donald Trump contra el nuevo proyecto de nación que tenemos en México. No lo acepta, no lo traga, porque es un proyecto que no es privatizador, es más bien nacional, no nacionalista, sino nacional. Pero el espacio de lucha, el pretexto para presionar y chantajear, es precisamente los migrantes. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo la guerra entre los poderes fácticos capitalistas representados por Donald Trump han entrado en franca confrontación con las personas migrantes. Es el sistema contra las personas migrantes. El sistema capitalista provocó la migración forzada y ahora no la puede detener. Y mi querido amigo Tonatiuh, tampoco la van a detener. Hay muchas formas como ellos van a querer pasar y van a pasar. La puerta más ancha es la corrupción. Y acuérdense que hay corrupción de este lado
y corrupción del otro lado. Corrupción es lana, es dinero. Y donde quiera que haya esa oferta, que les gusta el dinero aquí, les gusta el dinero allá, van a pasar. Pero aunque esto no fuera, ¿para qué queremos más? Si ya tenemos cerca de 40 millones de mexicanos, nada más mexicanos, en el otro lado. A eso agréguenle otro tipo de latinos, hispanos, 60 millones. Y como se están reproduciendo, ¿para qué queremos que lleguen más? Con esos tienen. Entonces, ese sistema en su corazón, en su territorio, está de antemano vencido. Esto es cuestión de tiempo nada más. Estamos, lo sabemos nosotras y nosotros, ante una transformación profunda, civilizatoria, que toca aún las mismas identidades. A mí me sobrecoge, de verdad, me sorprende muchísimo cuando en las conferencias escucho, ayer estuve en una de ellas, con tema feministas, y me sorprende mucho cómo están jugando con las identidades. Me sorprende muchísimo cómo juegan con eso. Con el tema de la cuestión de género, pues quién sabe hasta dónde se vaya a liberar eso, a liberalizar, o hasta dónde quieren llegar, no lo sé. Pero el caso es que hablar de identidades es cosa seria, es muy profundo, y estamos hablando de eso. Entonces, pues estamos hablando también de muros, pero los muros peores que tenemos son los muros mentales. Si nos damos cuenta en nuestra conceptualización, cuando hablamos de los migrantes, los estamos encasillando por su ubicación geográfica. Y las personas no son personas o dejan de ser personas porque cambian de lugar. El lugar es solamente una cosa accidental. ¿Qué quiero comunicar? Que no podemos etiquetar a las personas porque estén en situación de movilidad. Son personas, punto. Y tenemos que tener cada vez una visión más amplia para mirar a los seres humanos, para entender que formamos una sola familia y que ya no podemos decir que unos son de aquí, otros son de allá, y justificar con leyes estas categorías mentales que son verdaderos prejuicios. No, tenemos que saber que somos hermanos y hermanas. Hasta la misma ciencia nos lo dice, que venimos de hace 110,000 años de una mujer, ¿verdad? Sí, una mujer de África, y que de ahí hemos tenido desplazamientos de miles de años hasta llegar a este lugar. Y si yo los puedo ver como los miro, puedo ver diferencias raciales, puedo ver diferencias de colores, diferencias de estatura, pero somos los mismitos africanos, nada más que adaptados. Sí, no, parece un chiste, pero es la verdad. O sea, tenemos el mismo ADN, pero hemos cambiado porque nos hemos adaptado a los ambientes. Pero venimos lo mismo, somos lo mismo. Y en el fondo tenemos muchísimo en común. ¿Cómo considero yo que hay que acompañar en este momento coyuntural a las personas migrantes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer si queremos apoyar el avance y la maduración del proyecto nacional, que es de todas y todos, no es de un partido, ni tampoco del presidente, entonces, pues tenemos que no hacer mucho ruido en cuanto a permitir que hayan oleadas, como decía el doctor Tonatiuh, para que lleguen hasta la frontera, ¿verdad? Y tengamos un pretexto para que Donald Trump convenza a los que todavía puede convencer de que los migrantes son invasores, y ahora, ¿por qué no? Nada más falta que le ponga la etiqueta de terroristas. Pero sí podemos hacer mucho por ellos dentro del territorio nacional.
Por ejemplo, hay muchos que se están quedando. Es cierto que el rostro de hoy, el perfil de hoy, son niños, son mujeres, son familias y se están quedando. Bueno, pues acompañémoslas, ayudémosle. Hay 5,000 haitianos y 5,000 africanos ahorita en Tapachula. Ayudemos a que ellos vayan buscando, no guetos, no queremos guetos, sino queremos espacios para que se vayan integrando. Las instituciones están listas para eso, pero hay que empujarlas, porque acuérdense que es un elefantote y a veces es artrítico. Entonces hay que empujarlo y estar muele y muele. La fórmula que yo doy y que me ha dado resultado es, yo recibo presiones de las familias haitianas, africanas ya no, pero haitianas sí. Entonces, por cada presión que yo reciba de una familia o de un grupo de familias haitianas, son 3 presiones que meto a las autoridades, a quien tenga que hacer. Y si no me hace caso el comisionado actual, pues le hablo al de trámites. Si el de trámites no me hace caso, le hablo a Alejandro Encinas. Si Alejandro Encinas no me hace caso, pues voy con Ricardo Peralta, y si no me hace caso, a ver con quién voy. Pero hasta que no me contesten, y estoy muele y muele. Y cuando hay algún punto que no haya quedado claro, ahí nos vemos en los foros. Ahí nos vemos en los foros, como acabamos de tener uno apenas hace una semana, y ahí le dije, ¿qué pasó? Esto y esto y esto y esto. Pero luego, Entonces hay manera de hacerlo. ¿Cómo se puede acompañar a las familias migrantes en este momento? Sabiendo que la mayoría no puede ir ya al norte, porque aunque vaya los regresan, aunque vayan los está esperando el crimen organizado en la frontera. Bueno, hay una serie de posibilidades que da la institución oficial, el Gobierno de México, pero hay que buscarle tanto bienestar como Comar, como el mismo Instituto Nacional de Migración, que está en proceso de transformación o de extinción, no lo sé, pero también la sociedad civil. Yo creo que en el fondo la sociedad civil quiere a los migrantes, es buena, es generosa, pero también ha sido muy bombardeada por los medios de comunicación. El doctor Tonatiuh Guillén decía hace un momento que lo que reventó todo esto y cambió fueron las caravanas. Las caravanas que irresponsablemente, yo lo sigo diciendo, ¿verdad? Fueron conducidas, así acarreadas, en el mejor de los casos, porque también ha habido muchísimo traficante de personas, han sido estrelladas en la frontera, ocasionando el problema internacional que ahora tenemos. Y entonces ni para Dios ni para el diablo, porque ya no pueden desplazarse masivamente las personas y ahora ya no pueden hacerlo más que con papeles. Hay muchas posibilidades de actuación. Aquí en este momento tenemos una papa caliente para los jaliscienses, para los que viven en Guadalajara, para las autoridades municipales, para las autoridades estatales, para las autoridades eclesiásticas y para la sociedad civil también. Van a llegar y están llegando refugiados, ya en calidad de refugiados. Son personas internacionales, trabajadores internacionales que están buscando cómo integrarse a la sociedad civil. Escogen Guadalajara como están escogiendo otras ciudades, no nada más Guadalajara. ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo haber una coordinación con las autoridades para que esto se haga? La Iglesia Católica tiene establecimientos aquí muy importantes, ¿sí? FM4 y también el Cerro del 4, con el padre Alberto Ruiz, y que pueden prestar un tipo de atención, pero no toda, porque vuelvo a insistirles, aquí la diferencia, fíjense, es o acompañar a los migrantes o esperarlos en nuestros establecimientos. Hoy no podemos conformarnos nada más con esperarlos en los establecimientos. Tenemos que acudir a ellos, tenemos que ver qué necesitan y en base a eso hacer un diseño de intervención integral para poder de verdad acompañarlos, no en forma paternalista, no, porque ellos son capaces de valerse por sí mismos cuando uno les da un empujoncito.
Y les pongo el ejemplo de unas familias que ahorita que me costaron mucho trabajo, les confieso, de haitianos que los invitamos a buscar un espacio diferente de Tapachula. Ahorita están en Puerto Escondido y de Puerto Escondido ya podrán desplazarse buscando su vida donde ellos quieran, pero con trabajo, con atención médica. Y tienen el teléfono de nosotros. Cualquier cosa que necesiten, nos hablan y nosotros movemos a instituciones para que les cumplan lo que dice la Constitución y lo que dice también la ley migratoria. Entonces, yo quiero, para terminar, hacer un llamado muy, muy especial a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, al Poder Legislativo, a las autoridades eclesiásticas católicas, a la sociedad civil y desde Jalisco y Guadalajara. Y yo quiero hacer un llamado también muy especial para que se forme un equipo en este momento, en estos días, de voluntarios y voluntarias. Yo sé que hay gente muy buena que tiene buen corazón. Para ayudar a los migrantes no necesitan ser de algún partido o estar de acuerdo con el gobierno. Aquí se trata de cosas humanas, de cosas cristianas. Y desde aquí lanzo esa invitación desde ahora. Ya hace unos días lancé otro con mucho éxito. Invité en el nivel mediático, digital, que se hiciera un equipo de voluntarios y voluntarias. Ya se formó. Gracias a Dios ya se formó. Desde donde están, un equipo virtual, me van a estar ayudando. Y, por ejemplo, en lugar de que a mí me muelan, que no me muelen, pero yo digo así de esa manera, ¿no? Que imagínense, el año pasado regularizamos 350, la mayor parte eran salvadoreños. Hoy se cumple el año y ya me están moliendo porque tienen que renovar la visa. Y entonces migración pues está haciendo como pesadita que no quiere, pero ya le vamos a poner un voluntario por cada unos 2 o 3 y empujamos hasta que esto salga. Por eso insisto en eso, agradezco a mis compañeros que han hablado y que nos han iluminado, y a ustedes también. Yo creo en Jalisco, tengo sangre jalisciense, creo en Guadalajara, una ciudad hermosa, cultural, rica, llena de valores, que estoy seguro que nos va a ayudar a responder a 2 papas calientes que tenemos en este momento. Los deportados mexicanos, que nos interesan mucho, son migrantes y hermanos nuestros, y también los refugiados. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Padre Solalinde, y más allá del contenido del panel, mi reconocimiento a su perseverancia, a su fortaleza, a su humanismo que tanto se necesita en estos tiempos. Y también gracias por evidenciar de una manera muy elocuente el cinismo que hoy se vive en muchas partes del planeta, sobre todo en muchos países del norte y desde luego del continente americano, porque es clara la manera como se usa al migrante, cómo se le aprovecha, cómo se le exprime, y en el momento en que no sirve se le descarta, se le deporta.